Hola, buenas a todos, a todas. Hoy procederé a explicar un tema bastante curioso y bastante interesante, ¿vale? Que era el papel que tuvieron las mujeres en la Edad Media, ¿vale? Y cómo fue evolucionando ese papel y cuál era el verdadero papel que tenían estas mujeres en el día a día, en sus vidas cotidianas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que las mujeres no siempre han tenido los derechos que hoy en día poseen, ¿vale? Sino que todo lo contrario, se han tenido que enfrentar a grandes obstáculos y dificultades para poder tener un reconocimiento en la sociedad y no ser vistas como meros objetos de adorno, ¿vale? Es decir, lo que ahora a día parece una gran barbarie, ¿vale? Lo que hoy en día nos parece a nosotros como algo bastante ajeno a la realidad, ¿vale? En la Edad Media era todo lo contrario, ¿vale? Y en la Edad Media lo común es que la mujer fuese vista como un mero instrumento con voz, ¿vale? Y por lo tanto la vida de las mujeres en el medievo, ¿vale? Y en época anterior también, lo único que en este capítulo, en este vídeo nos tendremos a aplicar desde el siglo V hasta el siglo XV, ¿vale? Explicando más, con más detalle y con más profundidad desde el siglo X al siglo XV, ¿vale? Ya que tenemos mayores fuentes y tenemos mayor información sobre el papel de la mujer durante estos siglos, ¿vale? Debemos tener en cuenta, por lo tanto, que el papel de la mujer en la Edad Media tendría que pasar muchas dificultades, muchos obstáculos para poder sobrevivir básicamente, ¿vale? Porque desde un punto religioso, como ya veremos, desde un punto político, tanto como de un punto económico, eran vistas como lo peor de la sociedad, ¿vale? Que esto en parte vendría por su concepción desde un punto religioso, como ya veremos más adelante. Vale, empezamos ya con el vídeo, ¿vale? Hecha hasta un poquito una introducción, ¿vale? Vamos a empezar con el vídeo. En primer lugar, debemos saber que a lo largo de la Edad Media la mujer ocupaba un papel totalmente negativo en la sociedad, ¿vale? Siendo concebida desde dos ópticas diferentes fundamentales, ¿vale? Desde una primera óptica eran concebidas desde lo religioso y por otra óptica eran concebidas desde lo aristócrata, ¿vale? Desde el punto de vista religioso, las mujeres eran las causantes del pecado de todos los hombres, ¿vale? Eran sinónimos de la tentativa y del papel de Eva que explica la Biblia, ¿vale? Entonces, ¿esto qué suponía? Que la religión, para que nos podamos hacer una idea, era la que proporcionaba la guía y la referente moral y social que debían seguir todos los hombres y mujeres de la Edad Media. Y claro, desde un punto religioso eran concebidas como el propio diablo, como la propia tentativa, pues esto causaba que fuesen vistas con bastante recelo y con bastante desprecio por todos los hombres de la sociedad, ¿vale? Muchos historiadores comparten la idea que por los católicos y los cristianos de la Edad Media las mujeres eran consideradas, como ya he dicho, como la propia obra diabólica, ¿vale? Esto que nos puede parecer a nosotros muy absurdo, muy ajeno, ¿vale? Esto era muy importante, ¿vale? Como he dicho. Ser considerada por el Papa y por la Iglesia como la propia obra diabólica, eso te hacía pues que no tuviera ni voz ni voto en la sociedad. Por la otra esfera, ¿vale? Como he dicho, la aristocracia, pues debemos tener en cuenta que concebía a las mujeres como objetos de adorno subordinadas a la presencia de un hombre, ¿vale? Esto quiere decir lo que he dicho en la introducción anteriormente, de que las mujeres eran instrumentos con voz, ¿vale? No tendrían ningún tipo de importancia mayor, ¿vale? Para los hombres, para la concepción de los hombres de esa época. Por lo tanto, en las familias medievales, los hombres y las mujeres, pues como podemos hacernos una idea, ocupaban papeles totalmente diferentes en la sociedad. Y por lo tanto desempeñaban papeles muy distintos en las órbitas públicas y en la órbita privada. Es decir, a ver, para que nos entendamos, los hombres constituían los agentes activos de la vida pública, ¿vale? Es decir,
eran los encargados de traer ese sustento a la casa a través de los distintos oficios que podían desempeñar, ¿vale? Y por otra parte, las mujeres no tenían reconocimiento en la vida pública alguna, ¿vale? No se dio ningún caso de que una mujer pudiese ser reconocida oficialmente en la vida pública, ¿vale? A ver, sí que es verdad que ciertas mujeres importantes, ¿vale? Ciertas mujeres de una clase alta, como podían ser las reinas o podían ser cierta descendencia de aristócratas importantes, pues sí que tendrían unos ciertos privilegios mayores de los que podría tener cualquier mujer del pueblo llano, pero esto no quiere decir de que oficialmente fuese reconocida la vida pública, porque no lo era, ¿vale? Y por lo tanto las mujeres van a constituir las cuidadoras de los hijos, las encargadas de las labores caseras, las encargadas de llevar a cabo la administración y gestión del dinero, ¿vale? Lo que podemos conocer en términos contemporáneos como las amas de casa, ¿vale? Vale, ahora vamos a pasar un poquito más a lo referente a la educación, ¿vale? Debemos saber que tampoco recibían la misma educación los niños respecto a las niñas, ¿vale? Y este hecho que va a demostrar, pues que desde pequeño, en función del género de nacimiento, se sabía perfectamente cuál podría ser ese papel y cuál podría ser esas funciones a desempeñar en su vida futura, ¿vale? Dicho esto, el futuro medieval estaba escrito en funciones de dos aspectos primordiales, ¿vale? Esto sí que es importante, ¿vale? La clase, por una parte, la clase social a la que uno perteneciese y por otra parte, el género de nacimiento, ¿vale? Es decir, las mujeres desde muy pequeñas, tanto en las escuelas como en las propias familias, recibían una educación con un objetivo muy claro. Y sería ser buenas madres y buenas esposas, ¿vale? Es decir, desde muy pequeñas las madres ya estaban ahí volteteando y recalcando que su único papel en la vida sería ser buena madre y satisfacer las necesidades de su marido, ¿vale? Así como que las escuelas evidentemente pues seguían con la misma línea y les hacían ver a las mujeres cuál podría ser su único objetivo en vida futura, ¿vale? Esto pues ya nos podemos imaginar que va a ser bastante decepcionante, ¿vale? Que desde pequeño tú ya puedes saber que no vas a ser nada más que un mero instrumento con voz en la vida privada, ¿vale? Debemos tener en cuenta que esto va a llevar, como ya veremos muy adelante, a que muchas mujeres se dediquen a la religión, ¿vale? Que ya que va a ser, aunque no debemos olvidar las gran labores y las gran dificultades que puede llevar la vida religiosa, como los muchos rezos diarios o diferentes trabajos dedicados a Dios, pues sí que es verdad que podría ser bastante más satisfactoria que la vida que podrían llevar en sus familias, ¿vale? O no dedicándose al rezo, ¿vale? En términos generales, podemos considerar que la sociedad medieval fue sin duda alguna sociedad, por tanto, patriarcal, ¿vale? Con neta permanencia del varón sobre la mujer, ¿vale? A quien se le consideraba muy inferior y subordinada plenamente a la presencia de un hombre, ¿vale? A las mujeres no se las conocía con su propio nombre, ¿vale? Esto es una anécdota, no se las conocía con su propio nombre, sino se las conocía como la esposa de tal o la hija de tal, ¿vale? Esto es bastante curioso, ¿vale? Y aunque durante el Bajo Medievo se dieron ciertos aspectos con respecto al papel de la mujer en la sociedad, es decir, se dieron ciertos avances, ciertos progresos, prácticamente mantuvieron un papel similar al que tenemos hoy en día presente, ¿vale? Que sería ese papel de la mujer bastante negativo en toda la Edad Media, ¿vale? No debemos olvidar que desde el siglo V al siglo X pues se va a seguir el papel de la mujer que se tenía en la edad romana, que sería un papel de la mujer muy insignificante, pero ya desde el siglo X al siglo III podemos ver ciertos avances en la vida jurídica, sobre todo, y en la vida legislativa, ¿vale? Es decir, en ciertos aspectos, en ciertos juicios que se jugaban la vida, pues sí que es verdad que en ocasiones se dio la opinión de ciertas mujeres, ¿vale? De ciertas testigos femeninas, pero sin embargo el papel de la mujer seguía siendo bastante negativo. Y ya desde el siglo XIV hasta a mediados del siglo XV, a finales del siglo XV, se puede ver el gran deterioro del papel de la mujer por completo, ¿vale?
unas mujeres que eran asesinadas continuamente, ¿vale? Y que empeora bastante en cuanto a siglos anteriores. Vale, pero esto lo hace también porque debemos tener en cuenta que a mediados del siglo XIV, ¿vale? Va a influir bastante la política que se va a tener, es decir, la guerra de los 100 años, muchísimas revueltas del campesinado contra las élites, ¿vale? Numerosos conflictos entre monarquía y nobleza, ¿vale? Y aparte debemos tener en cuenta que había grandes enfermedades y grandes epidemias como puede ser la peste negra, ¿vale? Entonces esto pues evidentemente va a influir muy negativamente al papel que podrían tener las mujeres, que si ya era negativo pues ahora va a ser mucho peor, ¿vale? Vale. Todo esto hizo que necesariamente todas aquellas mujeres que no podían seguir viviendo en esta circunstancia pues dedicasen sus vidas a la oración y al rezo, ¿vale? Como he dicho ya antes. Entonces ahora es cuando nos vamos a entrar un poquito a ver cómo era ese papel de las mujeres en los monasterios, ¿vale? Vale. Las mujeres legalmente en las sociedades sí tenían el permiso de en cualquier momento poder dedicarse al rezo bajo las, como bien dicen los historiadores, bajo las rejas de 4 pequeñas paredes, ¿vale? Es decir, los monasterios debemos tener en cuenta que dedicarse al rezo no solo va a suponer dedicar toda tu vida a Dios, ¿vale? Y a honrar su memoria, sino que va a dedicar que no vas a poder salir de ese monasterio, ¿vale? Donde vas a estar, no se va a poder salir del monasterio, ¿vale? No quiere decir que en ciertas ocasiones, con el permiso de la madre, ¿vale? De la encargada del monasterio, se pudiese salir a los jardines que se tenía, pero en muy pocas ocasiones, ¿vale? Se rezaba, como bien cuentan las fuentes, se rezaban 5 veces al día, ¿vale? Sin contar los pecados que podrías haber cometido en vida anterior, ¿vale? Que deberían ser rezados en horas extras, ¿vale? Los rezos tendrían lugar 3 durante el día y 2 durante la noche, ¿vale? La hora en donde casi todos los monasterios comparten esta hora de despertar era nada menos que las 4 de la mañana. Desde las 4 de la mañana ya estaban despiertas, ¿vale? Ya debían hacer su primer rezo por Dios, ¿vale? Los rezos eran impartidos por la madre de ese convento, ¿vale? Y se harían en función de la programación que tiene la Biblia para cada mes, ¿vale? Es decir, dependiendo del mes y dependiendo sobre todo de los pecados que tú hayas cometido en vida anterior, pues se tendría unos rezos u otros en cada día, ¿vale? Las horas eran compartidas por todas las mujeres del convento, pero sin embargo los rezos no, ¿vale? Como he dicho, como ya he venido diciendo. Vale. Las mujeres, había diferentes clases de mujeres en los monasterios, ¿vale? Y debemos destacar el papel de las llamadas beguinas, ¿vale? Las beguinas empezaron a aparecer en las sociedades hispánicas a principios del siglo XII, ¿vale? A raíz del gran repoblamiento y auge urbano que se empezó a originar. Y este grupo de mujeres llevaron a cabo votos de castidad y dedicaban sus vidas al cuidado de pobres, enfermos y huérfanos. Es decir, destaco este papel porque las beguinas era una clase, ¿vale? De mujeres religiosas que no solo se dedicaba a poder rezar y honrar memoria de Dios, sino que además se dedicaba al cuidado de las sociedades más catastróficas de la sociedad, es decir, los pobres, los enfermos y los huérfanos, ¿vale? Este cuidado, pues, según la Biblia, según su concepción, pues las haría ser un tanto más divina y perdonar aún con mayor plenitud esos pecados que habían cometido en su vida anterior a la dedicada a Dios, ¿vale? Vale. Esto es importante, ¿vale? Muy importante lo que voy a decir ahora. El hecho de ser mujer monja o el hecho de ser una mujer perteneciente a la nobleza o a una clase social elevada, como podría ser la realeza, pues era el único motivo de excusa que podía hacer que las mujeres fuesen formadas
a nivel intelectual. Me explico. Las mujeres no podrían recibir una enseñanza intelectual acaso que no fuesen pertenecientes a la nobleza o una clase elevada como pudiese ser la realeza o fuesen monjas, ¿vale? Y se dedicasen su vida a Dios. Fíjate qué importancia es esto, ¿eh? Las mujeres no tenían cultura a nivel intelectual, ¿vale? No podían estudiar, no era legal poder estudiar, ¿vale? Las mujeres. Debemos tener en cuenta que las monjas, casi toda la intelectual que van a recibir va a ser dedicada a Dios, ¿vale? Se van a tener que estudiar y indudablemente se van a tener que estudiar la Biblia, ¿vale? Como bien dice un historiador que es muy importante, ¿vale? En este tema de las mujeres en la Edad Media, que es Iñaki Bazán Díaz, ¿vale? Iñaki Bazán Díaz, lo voy a repetir, pues ahí no se ha enterado. Era muy importante tener en cuenta que cuanto menos formación intelectual tuviesen las mujeres, pues más fácil podría ser su sometimiento a las reglas impartidas por la Biblia y por la sociedad en general, ¿vale? Bueno, seguimos, ¿vale? Ahora me voy a centrar un poquito en cómo podría ser esa justicia impartida a las mujeres y en la Edad Media, ¿vale? Es decir, cómo era llevado a cabo esa violencia legal del sistema penal ejercida contra las mujeres en el medievo, ¿vale? En donde debemos tener en cuenta que pese a esta gran inferioridad de mujeres frente a los hombres en la Edad Media, no las excusaba de tener los mismos castigos que podía tener un hombre. Es más, tenían mucho más castigos que los que tenían los hombres, ¿vale? Y como bien narran las fuentes, ¿vale? Se implantaba la misma condena a las mujeres y a los hombres en cualquier tipo de juicio o en cualquier tipo de castigo penal, ¿vale? Es decir, me explico. Los jueces nunca tendrían en cuenta el género del reo, ¿vale? Es decir, les da igual que si se fuera mujer o si se fuese hombre. Y es más, ser mujer juega mucho más papel en contra que ser hombre, ¿vale? Vale, debemos tener en cuenta que las fuentes con las que disponemos en la actualidad para estudiar esta violencia legal ejercida contra las mujeres son mucho inferiores al que podemos tener en un tema más general como puede ser las mujeres en el medievo, pero sin embargo siempre viene bien hablar de este tema, ya que es curioso cómo la violencia era algo totalmente común en la vida de las mujeres, ¿vale? Se las ejercía violencia en su día a día. Vale, todos los hombres, ¿vale? Pertenecientes a la clase que se perteneciese, ¿vale? Tenían el derecho de poder castigar tanto físicamente como psicológicamente a las mujeres, ¿vale? Es decir, nos ponemos en situación. Una mujer de la Edad Media, ¿vale? Salía a comprar, ¿vale? Porque era las encargadas, como ya he dicho, de llevar a cabo la vida privada, ¿vale? Salía a comprar, ¿vale? Y eran vistas, salían a comprar, compraban y eran vistas con recelo o les caía mal al tendero y tenían total derecho de poder pegar o agredir físicamente a las mujeres y no tendrían castigo por ello, ¿vale? Era legal en la sociedad. Los maridos, como podemos imaginar viendo la situación, pues también tenían total derecho de poder pegar o poder maltratar físicamente o psicológicamente a las mujeres, ¿vale? Y, esto es importante, podían encerrarlas, es decir, que es el maltrato psicológico, que al cabo cualquier hombre de la Edad Media podía tener el derecho de poder castigar encerrando a una mujer bajo 4 rejas, ¿vale? Bastante calamitoso, por lo tanto, bastante sacrificado el papel que pueden tener las mujeres en la Edad Media, ¿vale? Vale. Debemos tener en cuenta que
vamos a volver a retomar, vamos a retomar otro poquito el sistema penal, esa violencia legal ejercida contra las mujeres, ¿vale? Con Alfonso en Castilla, ¿vale? Va a llegar un rey muy importante que va a ser Alfonso X, ¿vale? Más conocido como Alfonso X el Sabio, ¿vale? Este rey, ¿por qué va a ser importante en el tema de las mujeres? Porque va a llevar a cabo una obra legislativa fundamental que son las partidas, ¿vale? Y las partidas, en este caso, va a influir bastante negativamente en el papel que tenían las mujeres. En donde van a decir, Alfonso X va a decir que se debe tener en cuenta esa condición social de la víctima en el juicio. En donde nos dicen que un juez, ¿vale?, debe tener en cuenta la condición sexual del reo, ¿vale?, del delincuente, por así decirlo. Pero sin embargo, esto no debe contribuir a su castigo. Es decir, a ver si me explico. El juez estaba en el derecho de distinguir si el delincuente y la víctima por su parte fuesen mujeres o hombres, ¿vale? Para apuntarlo y para sobre todo poder impartir ese castigo. Pero sin embargo, la duración del castigo, ¿vale? Puede decir, por ejemplo, se les castigaba con debe dedicarte 20 años al rezo en un monasterio por los pecados cometidos, ¿vale? Pues ese era un castigo, por ejemplo, común de las mujeres, ¿vale? Que a lo mejor los hombres no llevaban a cabo, pero sin embargo, la duración de los la duración y los castigos penales eran igual establecidos para los hombres que a las mujeres, ¿vale? Es decir, se les mataba con la misma dureza a un hombre que a una mujer, se les hacían los mismos castigos físicos a los hombres que a las mujeres, vale, debemos seguir, ¿vale? Por lo tanto, las penas corporales, ¿vale?, eran establecidas igual para los hombres que las mujeres, ¿vale? Sí que es verdad que a las mujeres en este ámbito, ¿vale?, sobre todo con las partidas, se va a decir que más que un castigo penal, que fuesen castigadas con el rezo, ¿vale?, en los monasterios y rezando a Dios, ¿vale? Pero aún así es bastante cruel, porque como he dicho, aunque se hiciese esa distinción en el ámbito de castigos físicos, eran ejercidos con la misma dureza a los hombres y a las mujeres. Vale. Debemos tener en cuenta que aquí mucha gente se equivoca, ¿vale?, y comete errores, es que piensan que los hombres en la Edad Media eran mucho más desterrados que las mujeres, y sin embargo no es así, ¿eh? En muchas ocasiones, uno de los castigos muy comunes, aparte del de dedicarse durante un cierto tiempo a la vida en un monasterio, pues a las mujeres se les impartía el destierro, ¿vale? En donde va a haber una gran diferencia con el destierro que se les pueda establecer a los hombres. Y es que a las mujeres, a la hora de establecer el destierro, no se les daba ningún tipo de ayuda económica, ¿vale? Salían con una mano delante y con una mano detrás, como el que bien dice, ¿vale? Y a los hombres no, a los hombres se sabe por muchas fuentes que se les ayudaba siempre con algo económico o se les daba cierta ayuda para que pudieran por lo menos sobrevivir, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que la consideración legal y social de la debilidad e inferioridad que se les atribuye a las mujeres no encontraron ningún trato de favor en los tribunales de justicia a la hora de condenarlas por ciertos delitos. Así como que el comportamiento ilícito de las mujeres tendrían también que poder ser reprimidos al margen de los tribunales de justicia públicos, en donde actos como la violencia estaban totalmente legalizados, ¿vale? Vale. Continuamos un poco, ¿vale? No me gustaría acabar este vídeo, ¿vale?, sin poder hablar un poquito de cómo era el día de las mujeres en las vidas normales, ¿vale? Es decir, no dedicándose al rezo, ¿vale? Ya hemos dicho que las mujeres que se dedicaban al rezo pues tendrían sus ciertos horarios para el rezo, ¿vale? Sus distinciones a la hora de rezar en función de los pecados que se tenía, ¿vale?
Pero ahora vamos a hablar un poquito de cómo era la vida de las mujeres en vidas cotidianas, ¿vale? Vamos un poquito a hablar de cómo era el papel de las mujeres del pueblo llano, ¿vale? Una mujer, ¿vale? Del pueblo llano tenía la obligación, ¿vale? Y esto es la obligación legal, ¿vale? Es decir, un delito por el que se podría condenar a una mujer era por no hacer lo siguiente: no llevar a cabo una limpieza del hogar, ¿vale? Y un mantenimiento y limpieza del hogar. Por tanto, una mujer que no mantuviese limpia y cuidadosa su casa, pues su marido la podía condenar y decírselo a un juez, ¿vale? Sin ningún tipo de testigo, porque tampoco hacía falta muchos testigos, ¿vale? Y pues la condenaban, ¿vale? En donde, como bien narra las fuentes, el castigo más frecuente por no llevar a cabo una limpieza y mantenimiento del hogar, ¿vale? Era un castigo físico, ¿vale? En donde, pues, se les castigaba físicamente, ¿vale? Las mujeres, a la hora de ser condenadas, es decir, por ejemplo, en esto que hemos dicho, que se las condenaba físicamente, aparte siempre tendrían su parte de condena religiosa, ¿vale? En donde se les obligaba, para poder liberarse moralmente de ese castigo, pues llevar a cabo una serie de rezos para que Dios las perdonase, ¿vale? Es decir, no solo debían ser perdonadas en lo terrenal, sino que también debían ser perdonadas en lo divino, ¿vale? En donde debían llevar a cabo una serie de rezos para poder ser perdonadas, ¿vale? Las mujeres, ellas mismas, ¿vale? Todo esto hizo que ellas mismas se sintiesen inferiores a los hombres, ¿vale? En donde ellas nacían y entendían este papel que tenían ante la sociedad. Es decir, ellas no veían con rareza que su único objetivo en la vida fuese satisfacer las necesidades de su marido, ¿vale? Sino que ellas lo veían como algo común, ¿vale? Y esto pues hizo pues que pudiese aumentar esos privilegios del hombre ante la vida de la mujer, ¿eh? Debemos tener en cuenta que hubo diferentes etapas, como he dicho, en las que se acentuó más o se acentuó menos el papel negativo de las mujeres, ¿vale? Y es que las mujeres del pueblo llano, ¿vale? Durante la época del siglo XIV hasta el siglo XV, ¿vale? Se aumentó una serie de delitos aún mayores, ¿vale? Del que se podían tener. Y entre estos delitos debo destacar que las mujeres, aparte de todo lo dicho, ¿vale?, debían ser obligadas a llevar a cabo una gestión económica del dinero, ¿vale? Es decir, hasta el siglo XIV, pues la mujer era la que se encargaba de llevar a cabo las gestiones económicas y la administración de la casa, ¿vale? Pero sin embargo, a partir del siglo XIV se convirtió en una obligación, ¿vale? Era obligatoriamente una necesidad de las mujeres acarrearse y encargarse de la vida económica de su casa, ¿vale? Como bien narra las fuentes, los delitos más comunes ante esto pues podían ser también castigos físicos, ¿vale? Los castigos de deber o rezar y dedicarse a la vida en un monasterio durante cierto tiempo, ¿vale?, se debían sobre todo al amor, ¿vale? O sea, el amor en este tema, aunque nos parezca una tontería, juega un papel muy importante, ¿vale? Por ejemplo, en muchas ocasiones se dio el caso de que un caballero, ¿vale?, pues infringía su... ¿Cómo podemos ser? Vale, sí. Un caballero, como he dicho, sobre todo un caballero dedicado a Dios, ¿vale? Un templario podría ser, ¿vale? O cualquier tipo de caballero que se dedicase a satisfacer la necesidad de Dios, ¿vale? Lo más comunes, como he dicho, son los templarios, pues no podían establecer ningún tipo de relación con mujeres, ¿vale? Y el infringir esta norma pues supondría para el caballero su destierro, ¿vale?, de la orden de caballería, ¿vale? Es decir, un caballero templario perdería su prestigio, ¿vale?, perdería su honor y por lo tanto sería por una parte desterrado y por otra no podía ser
otra vez nombrado como caballero, ¿vale? Es importante. Y las mujeres, por su parte, pues serían enviadas de inmediato a un monasterio, ¿vale? Del mismo modo que un rey no podía establecer unas relaciones ni relaciones sexuales, ni de típico, ni tampoco relaciones matrimoniales, ni de ningún tipo de relaciones con las mujeres del pueblo llano, ¿vale? Esto también, por una parte, pues tendría castigo tanto para el rey como por la mujer del pueblo llano, ¿vale? En donde, pues, en este caso, a la mujer se le condenaría con la pena de muerte, ¿vale? Vale, pero vamos a ver cómo puede haber ciertos privilegios en la vida de las mujeres de las clases más altas. Las mujeres de las clases más altas tendrían ciertos privilegios ya solo por saber de que al ser reinas, al ser mujeres de aristocracias o de nobles importantes, pues estos las llevaban a ciertos banquetes, a ciertas a ciertos lujos que cualquier otra mujer del pueblo llano o de clases inferiores nunca podría tener, ¿vale? Así como que, como he dicho, estas mujeres podrían ser formadas intelectualmente, ¿vale? Y esto es bastante importante, ¿vale? Porque una de las aficiones mayores, ¿vale? De las mujeres nobles y de la realeza era leer, ¿vale? Cosa que no sucedía porque no era legal en las mujeres del pueblo llano, ¿vale? Las mujeres de reyes, mujeres de nobles importantes, ya no eran tanto vistas como instrumentos con voz, sino que tendrían en la vida pública, como he dicho, oficialmente no tenían importancia, pero sin embargo no de manera general no recibían esos castigos físicos ni psicológicos que podían recibir las mujeres de clases inferiores. Como bien narra la fuente, si demuestran este hecho, es que muy pocas mujeres fueron llevadas a monasterios siendo de clases elevadas, ¿vale? Sin embargo, debemos saber que un rey, cuando un rey cuando mantenía una vez, ¿vale? Que mantenía cualquier tipo de relaciones con una mujer, ¿vale? En el momento de que se dejase con esa mujer, que el divorcio, aunque nos parezca un concepto por lo general muy contemporáneo y muy moderno, existía y era muy común en la Edad Media, ¿vale? Cuando un rey se divorciaba, ¿vale? Con su mujer, la mataba, ¿vale? Porque ninguna mujer podía saber cuál podía ser la vida íntima de ese rey, ¿vale? Bueno, y ante esto, pues ya hemos resumido un poquito cuál puede ser el papel de las mujeres en la Edad Media, ¿vale? Espero que os haya gustado, ¿vale? Y cualquier duda me podéis preguntar.